¿Se puede realizar una evaluación de pavimento solamente con fotografías? Pues la respuesta es que sí. Esto en base al siguiente artículo, que lo describiré a continuación. Primeramente, el problema que se tiene generalmente en una localidad, pues es el que se hace un mantenimiento sin un planeamiento adecuado, es decir, que lo hacen de forma empírica e incorrecta. Esto corresponde a un aumento en la tasa del deterioro del pavimento, además del incremento de los costos a los usuarios y a la gestión pública en general. Por lo cual, lo que propone es un control de calidad que corresponde a procedimientos sencillos, eficientes, para el mantenimiento y la rehabilitación de las vías urbanas. Entonces, en este caso, lo que hace es utilizar una contribución de un procedimiento de evaluaciones subjetivas para la aplicación de un adecuado sistema de gestión de pavimentos urbanos a partir pues, de una escala visual de la clasificación de la superficie de pavimentos de las vías urbanas. ¿Y a qué se refiere todo esto? Pues lo explicaré a continuación. En este caso, el sistema de gestión de pavimentos corresponde a un conjunto de actividades que está integrada entre planeamiento, construcción, mantenimiento, evaluación e investigación, pues con la finalidad de aumentar la eficiencia de las decisiones tomadas por los administradores, así como que también proporcionar una retroalimentación de las consecuencias de las decisiones pues, tomadas de distintos niveles. También para optimizar los recursos para un desarrollo de programas de mantenimiento adecuado. En este caso, utiliza lo que es la evaluación subjetiva de pavimentos. Entonces, ¿pero qué significa todo esto de la evaluación subjetiva? En este caso, se hace un ejemplo al ASHO Road Test, que es una prueba en una pista experimental, que el papel del usuario es la evaluación en sí del pavimento, que evaluaciones que juzgan pues, la capacidad del pavimento al servir al tráfico del punto de vista del usuario, de parte pues, del confort proporcionado por la vía. Entonces, en este caso, los usuarios califican en qué condiciones se encuentra la vía de acuerdo a su criterio. También hay otro ejemplo que es la evaluación subjetiva de pavimentos que hacen 14 tramos experimentales, hacen en un panel de evaluadores y que estas hacen notas para las condiciones superficiales de los tramos visualmente viéndolos. Entonces, en este caso, también como evaluación subjetiva tenemos la que está utilizada en este artículo, es la escala visual de clasificación. ¿A qué se refiere con esto? Pues primero, se colectan las fotografías para ser clasificadas por un grupo de especialistas de esta área de los pavimentos. Se evalúa por el grupo estas fotografías y se realiza ya la escala visual para clasificar la condición de cada fotografía en la que está ese pavimento para mantener un rango. En este caso, el artículo realiza una metodología descrita a continuación que corresponde primero la escala visual de clasificación en base a fotografías, después el registro fotográfico de las vías urbanas, la selección e instrucción de los paneles de evaluación, después la evaluación de la condición de pavimentos por fotografías y el tratamiento de los datos. En este caso, para la escala visual de clasificación se utilizó de acuerdo a la investigación de Oliveira del 2013, donde se tienen un rango de óptima, buena, regular, una mala clasificación y una pésima. Entonces, en este caso, en base a las fotografías, como se pueden observar, unas se las ve de una forma que están con unas características muy buenas y otras que en sí ya están desformadas. Entonces, en este caso, el registro fotográfico de las vías urbanas se lo realizó con 100 fotografías y se seleccionaron 60 para la posterior clasificación. Después se seleccionó la instrucción de los paneles de evaluadores. Entonces, en el primer grupo se les explicó la escala visual desarrollada, se explicó todo lo que tiene que ver con esta escala, todas las características principales. En cambio, en el grupo 2 solo se les dio una información básica sobre el proceso de evaluación que deben de hacer y nada más. Entonces, estos dos grupos se los va a evaluar. En este caso, la evaluación de las condiciones de pavimentos por fotografías fue proyectar las fotografías y cada individuo tenía que evaluar estas fotografías de acuerdo a las escalas que se les había dado. Entonces, estos se realizaron 3 evaluaciones. Y para el tratamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva que corresponde al promedio, desviación estándar, coeficiente de correlación y la estadística no paramétrica que es la prueba de Komlogrov-Smirnov.
Esta prueba de KS para comprobar los paneles es como para ver si es que estos fueron extraídos de la misma población, comparando pues las correspondientes frecuencias acumuladas, que es estadística. Y también en este de la prueba KS se realizan dos hipótesis, que es la hipótesis 0, que es las evaluaciones de los datos de paneles son iguales, y la H1, que son significativamente distintas estadísticamente hablando. Entonces, en cuestión de los resultados, se obtuvieron que para la primera evaluación se tuvo una satisfactoria correlación entre las notas, teniendo un 94% para el panel 1 y un 92% para el panel 2. En cambio, siguiendo con esta estadística, la desviación estándar se obtuvo se tenía un valor máximo aceptable del 10% y la desviación estándar fue inferior o igual a un punto, por lo cual corresponde a un valor aceptable. En la segunda evaluación, en el caso del panel 1 se obtuvo el mismo correlación que fue satisfactoria del 94%, sin embargo, en el panel 2, que era de la información básica, se obtuvo una minoría que obtuvo un 89% de la correlación. Sin embargo, corresponde a un valor alto. Después, también en la desviación estándar, igual lo mismo, se obtuvo una buena desviación. En el caso del panel 1 y en el panel 2, pues sufrió un poco las variaciones más significativas entre las dos evaluaciones. Y la tercera evaluación solo se la realizó para el panel 1, que tuvo una correlación del 93%, que las evaluaciones con la escala visual son estables a lo largo del tiempo, se puede concluir, y por lo tanto pueden ser utilizadas para las evaluaciones subsecuentes con un nivel de confiabilidad satisfactoria. Además, se obtuvo también los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov, que en base pues, a los presentes resultados se verificó que las dos evaluaciones fueron aceptadas la hipótesis 1, es decir, que las evaluaciones de los dos paneles pueden ser considerados como equivalentes. En este caso, ya obtenidos pues, el tratamiento de los datos, se obtuvo como conclusión que el análisis de coeficiente de correlación son muy satisfactorios en el caso de los dos, pero que en el caso del panel 1, que es de la escala visual, donde se dio más información, que es estable a lo largo del tiempo. También se verificó que para las dos evaluaciones de los dos paneles son considerados como equivalentes. Además, que los dos modos de evaluación pueden ser utilizados en oficina, dado que la coherencia entre las dos evaluaciones ha sido satisfactoria entre ambos procedimientos. Se lo puede realizar para los dos. Entonces, la evaluación de pavimentos urbanos se lo puede hacer solamente con fotografías, pues la respuesta es que sí, y ya sabes por qué. Este tipo de artículo, ¿en qué nos ayuda localmente? Pues ya que el problema inicial era que el mantenimiento se lo realizaba de forma inadecuada y de una planeación también inadecuada, pues en este caso se podría dar la implementación en el mantenimiento de los pavimentos locales, ya que en base a estas escalas que se tiene, se puede observar las secciones que necesitan mejorías, pudiendo priorizar estos y dando más rubro hacia esto. También se puede utilizar esto en una investigación local, ya que se puede realizar estas fotografías en base a los pavimentos urbanos que tenemos en nuestra localidad. Además, también investigar la muestra debe ser de aquí mismo local y de qué forma pues este mantenimiento adecuado también minora los rubros y economiza en sí a los municipios. Entonces, en este caso se podría hacer una comparación entre todos estos y ver en qué beneficios se podría dar la correcta implementación del mantenimiento en los pavimentos locales. Gracias.